Bueno, después de estar revisando el taller, eh, mm, debo pedirles disculpas porque me di cuenta de una cosa con respecto al taller. Em, lo que pasa es que creo que debí enviarles más puntos. Está muy cortico, ¿no creen? Debí enviarles puntos, pero como opcionales, como para que ustedes practicaran por su cuenta, de lo que me refiero. Ah, no se preocupen. Eh, no, la idea de ese taller, pues sí, yo lo leí y eh, bueno, yo lo leí y pues sí da la impresión de que estuviera largo, pero porque los enunciados de los puntos están largos, pero eso es por el contexto, por el contexto de cada punto. Eh, pero debí como que dejar o como señalar otros posibles puntos que ustedes pudieran ir mirando para que practicaran. En fin, bueno, eh, hoy vamos a ver una cosa que no quedó muy clara en la clase y es lo que se llama la trampa de las variables dummies. Es la trampa de las variables dummies. ¿Qué es la trampa de las variables dummies? Pues es el error de incluir demasiadas variables dummy entre las variables independientes. ¿Esto qué es lo que causa? Pues que haya un caso de colinealidad o multicolinealidad perfecta. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, si tenemos una variable cualitativa como la educación podríamos clasificarla en tres categorías: en primaria, secundaria y universitaria. Si ustedes en la encuesta de hogares, por ejemplo, tienen aquí el logaritmo de los salarios, aquí años de experiencia laboral, no es raro pensar que, por ejemplo, en la encuesta pregunten cosas como: ¿usted tiene educación primaria, tiene educación secundaria o tiene educación universitaria? ¿Qué pasa si, por ejemplo, empezamos a llenar aquí estas columnas? Que si yo tengo uno para educación primaria, tengo aquí uno para universitaria, tengo uno para secundaria. eh, es lo que al final vamos a tener aquí. Listo. Ahora, si ustedes se fijan, aquí claramente tenemos unas variables dummy, donde uno es para anotar el nivel de estudios que uno tiene. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense aquí en la columna del término constante.
La columna del término constante pues es una columna de unos. ¿Y qué pasa si yo sumo las columnas de primaria, secundaria y universitaria? ¿Qué pasa si yo hago esa suma? Da otra columna de unos. Da otra columna de unos, sí señor. Ay, aquí repetí. Da otra columna de unos. Entonces, esto es lo que se llama trampa de las variables dummies. ¿Por qué? Porque la columna del término independiente se puede expresar perfectamente como la suma de estas tres columnas. Y eso claramente es multicolinealidad perfecta. Y ya sabemos qué es lo que pasa. Cuando en el caso de multicolinealidad perfecta, que la matriz de datos X eh, pues presenta, no es de rango completo y eso hace que la matriz X transpuesta X no tenga inversa. Otro ejemplo, ¿por qué en las encuestas, por ejemplo aquí, se utiliza solamente una variable binaria para decir 1 si es mujer y 0 si es hombre? ¿Por qué no se usa una variable dummy para las dos? Por el mismo motivo. Si yo lleno esto, si yo lleno todo esto de unos, vuelvo a tener el mismo problema, que si yo sumo estas dos columnas, voy a obtener la columna del término independiente, y estoy otra vez en el caso de multicolinealidad perfecta. Esto es para el caso de datos de corte transversal. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si estoy en el caso de una serie de tiempo? Por ejemplo, aquí tengo un índice de ventas como variable Y. Aquí tengo pues la columna del término independiente y aquí tengo el precio del frijol. Pero ustedes saben que la producción tiende a comportarse de diversas maneras de acuerdo al trimestre. Entonces, en el primer trimestre pongo 1, para el segundo trimestre pongo 1, 0 en lo demás, tercer trimestre pongo 1, cuarto trimestre pongo 1 y así sucesivamente. Ahí tengo un año. Y así voy haciendo con todos. Listo. Entonces, si yo modelo así en la relación de precios del frijol y las ventas, con un índice de ventas, y yo modelo esa relación cada trimestre y para cada trimestre del año uso una variable dummy, vuelvo a tener otra vez el caso de multicolinealidad exacta, porque si yo sumo estas columnas, vuelvo a tener otra vez una columna de unos. Aquí la estoy sumando. Entonces, eso es lo que se llama, ahí tengo un caso de colinealidad perfecta. Esto es lo que se llama en la práctica trampa de variables dummies. Entonces, para esto toca tener unas precauciones. La precaución con las dummies es,
Si una variable cualitativa, por ejemplo, los años de educación, por ejemplo, el género, por ejemplo, las partes del año, una variable cualitativa tiene m categorías, solo hay que agregar m menos un variables dummy. Es decir, tengo que eliminar una de estas categorías. Por ejemplo, en años de educación, eliminemos primaria. Profe, una Eliminemos esta pregunta. columna de primaria. ¿Sí? Como tal, ¿habría que eliminarla? O, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto que tiene la educación universitaria, ¿podría a primaria y secundaria ponerle ceros? También. Es decir, qué es lo que intento decirles acá? Que no deben tener en cuenta una de las categorías. Por eso es que aquí la estoy eliminando. La borro del análisis. La borro del análisis. Eso es lo que estoy diciendo acá. Lo mismo hago aquí, por ejemplo, con el género. Por ejemplo, el género, para evitar el problema de multicolinealidad exacta, pues no incluyo en el análisis a una de las variables, a una de las categorías. Por ejemplo, puedo quitar aquí la variable de dummy. No estoy diciendo que la quiten de la base de datos, sino que no la incluyan en el análisis, no la incluyan en la regresión. Y aquí yo puedo, por ejemplo, el cuarto trimestre. Quito de aquí el cuarto trimestre. Listo. Entonces, solamente hay que agregar m menos un variables dummy. Si aquí tenía tres categorías, primaria, secundaria y universitaria, en años de educación, pues simplemente agrego una dummy para secundaria y una dummy para universitaria. Si tengo aquí lo de género, pues simplemente agrego una dummy para mujer. Tengo aquí las etapas del año, entonces no incluyo un trimestre y simplemente dejo una dummy para el primer trimestre, para el segundo y para el tercero. Entonces, la categoría que se omite se conoce como categoría base o de control. ¿Qué quiere decir eso? Que las demás dummies se comparan con respecto a esta categoría. Por ejemplo, si yo hago esta regresión entre el logaritmo del salario por hora, al término constante, la experiencia laboral, y tengo aquí las dummies de secundaria y universitaria, el coeficiente de la dummy de secundaria lo tengo que interpretar, pero con respecto a la categoría que omití. Por ejemplo, si me dio, no sé, 0.1, el coeficiente estimado de la dummy de secundaria. Entonces ahí tengo que interpretar ese 0.1, pero en comparación con la categoría que ya no está, que es la de primaria. Entonces, como este es un modelo log-lean, ese 0.1 se interpretaría como 10.5%. Ese es el coeficiente estimado de la variable secundaria, de la dummy para secundaria. Entonces yo lo interpreto como 10.5%. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene nivel de secundaria, su salario es 10.5 veces mayor que la persona que solo tiene primaria. O aquí con el de mujer, por ejemplo, si el coeficiente estimado de la dummy para mujer en un modelo log-lean de Mincer
es, por ejemplo, menos 0.2. Es menos 0.2. Como es un modelo Loglin, ese menos 0.2 se interpreta como menos 18.1%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El grupo control, pues, es el de hombres. Entonces, quiere decir que una mujer gana 18.1% en términos de salario, gana 18.1% menos que el grupo control, que es del hombre. Y lo mismo aquí para el caso de esto que es como de serie temporal. Yo omití del análisis el cuarto trimestre. Entonces, si por ejemplo la DUMI del segundo trimestre me da 3.1, quiere decir que las ventas del segundo trimestre son 3.1 veces más altas que las ventas del trimestre 4. Así es como se interpreta. Es 3.1 unidades más alta que la del trimestre 4. Así es como se interpretaría ese coeficiente. ¿Sí queda claro lo de trampas Dumi? ¿Sí queda clara esa parte? Sí. Listo. Bueno, entonces ya saben que cuando estamos modelando una variable cualitativa que tiene m categorías o m atributos, pues toca incluir m menos un variables dummy. Y la categoría que se omite, pues es la con la que se hace la comparación a la hora de interpretar los resultados de la dummy, los resultados estimados. Bueno, ahora yo les envié el archivo adjunto, que es la base de datos que hemos venido trabajando siempre. En esta ocasión, pues vamos a ver el test de show, pero ya con todo el rigor del caso. Vamos a ver el test de show con todo el rigor del caso para el escenario en el que estamos trabajando con un modelo de series temporales, y luego les muestro cómo es un test de show, pero con datos de corte transversal. Bueno, entonces lo primero que hacemos es importar los datos. Alguien me escribió la clase pasada diciendo que tuvo problemas con el atajo que les mostré. Hoy les voy a mostrar el atajo usual. Creo un objeto que es Colombia, lo vamos a llamar Colombia, y uso el comando react.csv. Entre paréntesis pongo comillas, me voy a la carpeta donde tengo el archivo, o seguramente ustedes lo tienen en su carpeta de descargas. Copio aquí la dirección, la pego aquí entre comillas y le cambio el slash. Recuerden que en R, este slash que aparece aquí no lo lee. Lee es el slash normal, el slash que seguramente en sus teclados aparece en la tecla del número 7. Entonces cambio estos slash. Luego, ¿qué es lo que hago?
Vengo aquí, le puedo dar en cambiar nombre o en propiedades, como ustedes gusten. Necesito es el nombre del archivo. Aquí lo copio, lo pego y le doy la extensión .csv. Coma, ahí por fuera de la comilla, coma, le digo que el separador sea igual, entre comillas, pongo punto y coma. Lea las líneas de esa forma, separadas por punto y coma. ¿Listo? ¿Todos van conmigo? Sí, sí, profe. Sí. Ok. Bueno, y también se me olvidaba. Aquí toca poner, qué pena. Aquí toca poner otra opción. Esperen, aquí la pongo. Qué pena. Aquí pongo otra opción que es header. Header igual true, coma. Ahora sí. Sí, qué pena, se me había olvidado esa parte. Esta opción de header es para que R interprete que la primera fila de la base de datos es la que contiene el nombre de las variables, el nombre de las columnas. ¿Sí? ¿Todos van aquí conmigo? Sí, profe. Sí, Sí. ¿Listo? Entonces le doy aquí en correr. Ay, ¿qué pasó? Profe, en el read CSV tiene doble Se me R. fue una R. Sí, se me fue una R de más. Listo, ya. Se me fue una R de más. Listo. Ya tengo la base de datos importada. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Extraemos las variables de interés, porque quiero armar la base de datos, quiero armar mi base de datos. Entonces, estamos haciendo la parte que vimos la clase pasada. Extraemos las variables de interés. Pongo aquí el logaritmo del producto, pues para el logaritmo del PIB, logaritmo del capital, logaritmo del trabajo y los años. Pongo así. Entonces le doy en correr, logaritmo del PIB, para que extraiga la variable, logaritmo del capital, logaritmo del empleo y la variable años. ¿Listo? ¿Todos van conmigo?
Listo ya. Ok. Ahora, para crear mi base de datos, mi propio data frame, con el cual yo pueda trabajar, añadir dummies, tengo que juntar todas estas variables en una matriz. Entonces, aquí creamos una matriz auxiliar con estas columnas. Aquí yo la llamé B. Ese es el objeto que le voy a asignar, B. Ese es el nombre. Con el comando cbind, lo que hago es, en este orden, junto cada una de estas columnas en una sola matriz. Pongo primero años, luego el logaritmo del PIB, luego el logaritmo del capital y luego el logaritmo del empleo. Entonces le doy aquí en correr. Ahora, creamos nuestra base de datos con el comando as.dataframe. As.data.frame. Entonces, voy a llamar esto, no sé, como la clase pasada, vamos a llamar esta base de datos, llamémosla datos o como ustedes gusten. Podemos llamarla, no sé, base. Podemos llamarla base. Y a ese es el objeto que el nombre del objeto le asigno la función as.data.frame y entre paréntesis la matriz auxiliar que hice hace un momento. Entonces le doy aquí en correr. Ahí ya me creó base, aquí está, base. En el environment, en el ambiente, ya me creó la base de datos base. Ya me la lee como una base de datos. Con el comando view, entre paréntesis pongo el nombre de la base. Ahí me permite ver cómo está, cómo quedó la base de datos. Ahí me la deja ver. Aquí me abre una pestaña que es donde ya está la base de datos montada. Sí, así es como quedó mi base de datos. Esta es la base de datos con la que voy a trabajar. Tengo el logaritmo del PIB, el logaritmo del capital, el logaritmo del empleo y la variable años que tiene más como propósito indexar los valores. Ahora, hacemos los gráficos para identificar un punto de quiebre. Vamos a ver si hay un punto de quiebre. Entonces, para eso toca es hacer los gráficos de las variables. En este caso, pues yo ya estuve mirando la base de datos, entonces sé que es la variable, el logaritmo del capital, la que presenta un posible punto de quiebre estructural. Entonces, graficamos los datos para identificar un posible punto de cambio estructural o de quiebre. Entonces, con el comando plot, le digo que entre paréntesis, abro paréntesis, en el eje de las X tome de la base de datos base, signo de pesos, años, esa es la que me tome como eje X, y acá en el eje de las Y que me tome de la base de datos base, signo de peso, el logaritmo del capital, coma, lo hago aquí abajo, type igual a O minúscula entre comillas, el título pues logaritmo del stock de capital,
el nombre del eje X, pues años, y el nombre del eje Y, pues logaritmo del capital. ¿Sí ahí van conmigo? Sí, ya, ya. Ok. Entonces, vamos a ver el comportamiento de la variable exógena logaritmo del capital. Entonces le doy aquí en correr. Aquí ya me suelta el gráfico. Y ya me suelta el gráfico, le doy en zoom para que me lo muestre completo. Listo, ok. Entonces, fíjense que acá, más o menos, en la década de los 80 como que se presenta un quiebre. Aquí como en los 90 también hay como otro quiebre. Y aquí a finales de los 90 también hay otro quiebre. ¿Qué son estos quiebres que estamos viendo acá? Que a inicios de la década de los 80 ya había datos para el stock de capital, para el empleo y para el PIB. ¿Por qué digo eso? Porque es que antes en Colombia no habían datos de eso y si no estoy mal, creo que fue una misión del Banco Mundial o del Fondo Monetario que tuvo que usar un modelo de Solow para poder estimar una serie de datos para el stock de capital, para el trabajo y para el empleo. Entonces, por eso es que después de 1980, como que aquí esta tendencia que venía acá, como que se rompe. Estas otras son más como, si ustedes se fijan, aquí hay un quiebre, pero luego vuelve a aumentar, hay otro quiebre y luego como que estos quiebres son, pareciera que se van corrigiendo en el tiempo. Pero fíjense que acá en 1981 esta tendencia ya se pierde. La tendencia que había antes se pierde. Entonces, un posible punto de cambio estructural es en 1981. Es como un punto de inflexión. Más o menos como por esta parte es donde vamos a identificar un punto de cambio estructural. Ahora vamos a hacer el gráfico entre el logaritmo del stock de capital y el logaritmo del PIB. Entonces pongo aquí plot, abro paréntesis, le digo que en el eje de las X tome los datos de la base de datos base, signo de peso, logaritmo del stock de capital, coma, y que en el eje de las Y use de la base de datos base, signo de peso, el logaritmo del PIB. Ahí estamos haciendo la comparación entre el logaritmo del PIB y el logaritmo del stock de capital. Type, pues lo mismo, prácticamente lo mismo, o de título, el main, entre comillas, pongo pues el que ustedes gusten, logaritmo del PIB versus logaritmo del capital, en el eje de las X, que se llame logaritmo del capital, y en el eje de las Y, YLAB, con logaritmo de PIB. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Listos?
Ok. Entonces veamos el gráfico. En Run, aquí ya me lo muestra, le doy aquí en Zoom. Entonces, más o menos, sí, como que en el 81, parece que se pierde esta tendencia con la que venía inicialmente. Como que es en el dato 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, como por acá. Sí, sí, este sería como un buen punto de cambio estructural. La observación 19, la que corresponde al año de 1981. Sí, porque piense que ahí ya se pierde esta tendencia que tenía la serie y después como que no se recupera. Entonces, un punto tentativo de cambio estructural para la variable del logaritmo del capital es el año de 1981. O bueno, de 1980, si quieren. De 1980. Un posible punto de cambio estructural. Entre el 80 y el 81 hay un posible punto de cambio estructural. Tomemos esta vez como referencia el de 1980. Ahora, necesito añadirle a la base de datos la variable dummy que me permita modelar ese cambio estructural. Entonces, creamos una variable dummy de 1980 en adelante. Entonces, ¿cómo la creamos? Pongo aquí el nombre de la base, pues base, que es el nombre de nuestra base de datos, signo de peso de 1, el nombre de la dummy, y a ese objeto le asigno por medio de la función as.numeric, entre paréntesis pongo el nombre de la base, signo de peso, años, mayor o igual a 1981. Ahí lo que le estoy diciendo es que cree una variable que se va a llamar D1 y que la añada a nuestra base de datos base, tal que de 1981 en adelante esa variable solamente tenga los valores de 1 y en los otros años, de 1980 hacia atrás, tenga ceros. Eso es lo que le estoy diciendo con este comando. Y luego multiplicamos cada variable por la dummy. Entonces aquí le pongo la base, el nombre de la base, signo de pesos, el nombre de esta variable de interacción de 1.ln, lnk, le digo que esa variable se define como base asterisco de 1 multiplicado por base asterisco lnk, ¿sí? La variable dummy multiplicado por el logaritmo del stock de capital. Lo mismo hago aquí. Base, que es el nombre de nuestra base de datos, el nombre, pongo aquí signo de peso, el nombre de la nueva variable de 1. El logaritmo del empleo, y le digo que esa la defina como la variable de 1 de nuestra base de datos por el logaritmo del empleo de nuestra base de datos.
Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, corro, ahí simplemente le está mostrando los comandos, entonces me paro acá, donde estoy creando la variable dummy, y le doy en correr. Luego, el término de interacción de la dummy con el logaritmo del capital, le doy en correr. Y aquí el término de interacción entre la dummy y el logaritmo del empleo, y le doy en correr. Listo. Ahora, ustedes pueden, por ejemplo, hacer clic aquí en base de datos, o usar el comando view, base de datos, o aquí que yo tengo la pestaña ya abierta. Ahí automáticamente se actualiza. Fíjense, aquí ya me creó la variable dummy. Fíjense que de... bueno, me la tomó en base a 1981. Bueno, no importa. No importa. De 1981 en adelante. No importa. Me olvidó cambiar esa parte. En fin, ahí ya tenemos nuestra dummy creada y nuestros términos de interacción. ¿Sí? Qué pena con ustedes, ahí se me fue, se me olvidó cambiarla. Yo quería que fuera de 1980, pero se me olvidó cambiarla y me quedó con 1981. Qué pena. Ahora, vamos a usar el test de show, pero por la ruta larga. Uy. Hacer el test de show, pero por la ruta larga, o sea, sin dummies. Entonces, conozco que hay un posible cambio estructural en 1981. Necesitamos estimar entonces tres modelos. ¿Cuáles son esos tres modelos? Entonces, el modelo restringido, que es el que abarca toda la muestra. ¿Por qué restringido? Porque yo a este modelo, el logaritmo, el que ya estimamos en una ocasión, yo a este modelo le estoy imponiendo una restricción, y es que sus parámetros, el intercepto, beta 1, beta 2, no cambian en el tiempo, no cambian durante todo el periodo observado. Ese es por eso que se le dice restringido, por eso que se le pone restringido, porque yo a este modelo le estoy poniendo la restricción de que beta 0, beta 1 y beta 2, que son los coeficientes estimados, no cambian. Entonces aquí lo creo. Le voy a poner el nombre, no sé, reg-r, regresión restringida, reg.r, regresión restringida. Y uso el comando usual, aquí la flecha, LM de linear model, y entre paréntesis pongo la fórmula. La variable ln.k, que es la variable y, la genuflexión, logaritmo del capital más logaritmo del empleo, coma, y de dónde estoy sacando los datos. Data igual, aquí pongo, qué pena, base.
Es el nombre de la base de datos que yo estoy usando. Y le doy en correr. No le pido que me la muestre, simplemente que haga la regresión. Ese es el modelo restringido. Ahora, necesito estimar un segundo modelo, que es el modelo que abarca el periodo en donde no hay cambio estructural. O sea, estimo el modelo de 1963 a 1980, que en este caso aquí hay 18 observaciones. Aquí hay 18 observaciones. Entonces estimo un modelo que es el mismo modelo que estimamos anteriormente, pero solamente para las primeras 18 observaciones. Entonces, creo aquí un objeto, reg.1, y hago la regresión usual. LM, pongo aquí logaritmo del PIB, aquí hago la genuflexión, logaritmo del capital más logaritmo del empleo, coma, data igual pues el nombre de la base de datos, base, y aquí es donde viene el truco. Aquí es donde viene el truco. Aquí en la parte donde estoy parado aquí, data igual base, acá, al final en base, abro corchetes cuadrados y le digo que de mi base de datos, base, signo de peso, años, que esta variable índice, años, me la tome menor o igual a 1980. Y le añado una coma. ¿Por qué una coma? Porque aquí simplemente le estoy diciendo que me coja las filas. Las filas. Y aquí, después de la coma, pues, no hay nada porque le estoy prácticamente diciendo que coja todas las columnas. Todas las columnas, pero de 1980 hacia atrás. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Y le doy en correr. No se les olvide esta coma, no se les olvide esta coma de acá. Entonces le doy en correr. Listo, y ya me creó la regresión que es anterior al cambio estructural. ¿Ok? ¿Todos van conmigo? ¿Sí? ¿Van conmigo? Paula pregunta si se está grabando. ¿Alguien está grabando? Creo que la que grabó la otra clase era Camila, ¿verdad? Sí, pero no estoy grabando hoy. Ah, ok. ¿Y Wendy? Ah, que Wendy es posible que esté grabando. Ok, ok. De todas formas, ustedes saben que yo entre esta tarde y el día de mañana les estoy enviando el script, que yo hay veces me demoro un poco porque lo tengo que revisar, añadirlo, quitarle cosas, corregirlo. Entonces, eso por eso es que me demoro un poco. Bueno, estimamos ahora el modelo, pero después del cambio estructural, o sea, de 1981 a 2008.
O sea, estimo el mismo modelo, pero de 1981 en adelante. Entonces, hago aquí lo mismo, le pongo aquí un objeto que se llama reg.2, la misma regresión, logaritmo del PIB, genuflexión, logaritmo del capital, más logaritmo del empleo, coma, data, le pongo igual el nombre de la base de datos que estamos usando, que es base, abro corchetes o paréntesis cuadrados, como ustedes lo quieran llamar, y le digo que de la base de datos, base, signo de peso, años, solamente me tome los años mayores o iguales de 1981, o sea, las filas que abarcan de 1981 en adelante. Le pongo aquí una coma, nada más, porque este espacio vacío que estoy dejando acá, R lo entiende como que estoy tomando las demás columnas. O sea, que tome todas las columnas, pero de 1981 en adelante. Así es como le estoy especificando que para esta regresión solamente me tome los datos de 1981 en adelante. ¿Ok? Le doy en correr. Ahí ya me creó la regresión. ¿Ok? ¿Listo? ¿Todos van ahí conmigo? Sí. Ok. Listo, ahora vamos a agrupar todas nuestras regresiones para que las muestre en una sola tabla. Veamos los resultados de cada regresión. Para eso, pues, como ya les mostré, tenemos que instalar el paquete Stargazer. Entonces uso el comando install.package, entre paréntesis pongo comillas y entre comillas pongo el nombre del paquete Stargazer. Y luego lo activo con el comando library. Library y entre paréntesis el nombre del paquete. Entonces aquí lo voy a instalar, le doy en correr. Ahí lo está instalando. Listo. Listo, ya terminó de instalarlo. Ahora lo activamos con el comando library. Le doy aquí library y entre paréntesis pongo Stargazer. Y le doy en correr para que lo active. Listo, ya lo activó. Ahora, le doy, ahora sí, el comando se llama como el paquete, Stargazer. Y entre paréntesis,
le digo cuáles son los objetos que yo quiero que me muestre. Entonces le doy en list. En list pongo entre paréntesis el nombre de las regresiones que hicimos anteriormente. rec.r, rec.1, rec.2, paréntesis, coma. La siguiente opción es type, igual, entre comillas, text, txt, text, para que solamente me muestre la tabla de los resultados en texto, aquí en la consola, aquí en esta consola, en la consola de resultados. Porque recuerden que esto tiene otra opción, que es poner entre comillas látex, y ahí me suelta la tabla de resultados, pero me la suelta ya es en el código de látex, me suelta es el código, para que yo simplemente copie y pegue el código en látex. Le doy aquí en la primera opción, txt, entre comillas, y le doy aquí el comando keep.stat igual c, entre comillas, entre paréntesis pongo, entre comillas, n, que es el número de observaciones, coma, entre comillas pongo rsq, que es el r cuadrado, que me muestre el número de observaciones de cada regresión y el r cuadrado de cada regresión. Entonces, le doy en correr. Ahí ya me la muestran. Ahí ya me muestra la tabla. Me muestra cuál es la variable dependiente en cada una de las regresiones, es logaritmo del PIB. La primera regresión pues corresponde con esta primera que le pusimos acá, es decir, este es el orden en que la presenta. Esta primera regresión es la regresión restringida, o sea, la regresión que hicimos que abarca todo el periodo de observación. La regresión reg1, que es la que abarca el periodo de 1963 a 1980, y la regresión 2, que es esta tercera columna, que es después del cambio estructural. A simple vista, en la primera columna está la regresión restringida. ¿Por qué restringida? Porque habíamos hecho el supuesto de que la constante y las estimaciones de los betas del logaritmo del empleo y del stock de capital permanecían constantes durante todo el periodo. Y aquí ya vemos que en el primer periodo, antes del cambio estructural, pues claramente tenemos un valor que es diferente. Por ejemplo, aquí en esta parte, logaritmo del capital me da 0.93. 0.93. En el primer periodo, antes del cambio estructural, me dio un coeficiente de 0.26 y después me dio un coeficiente de 0.70. Entonces, esto me da a entender que, claro, la magnitud del coeficiente es muy diferente. Eso me da a entender de que sí, en efecto, hay un cambio estructural. Hay un cambio estructural. Y en los demás también se cumple eso. Por ejemplo, en la regresión restringida por ejemplo, aquí de la constante, el término constante, es 1.25. Mientras que en el primer periodo, antes del cambio, es menos 5.25. Y en el periodo después del cambio es 1.30, 1.3. Eso me da a entender de que el parámetro no permanece estable durante todo el periodo observado. Eso es un indicio, es otra vez un indicio que me refuerza la idea, la hipótesis de que en ese periodo, entre el 80 y el 81, es un punto de inflexión, es un punto de quiebre.
Ahora, necesito sacar la suma de residuales al cuadrado de cada una de estas regresiones. ¿Por qué? Porque es que yo necesito trabajar con este estadístico. Necesito trabajar con este estadístico. Esto es de Gujarati. Necesito sacar la suma de residuales al cuadrado de cada una de las regresiones que hicimos. Entonces, me regreso. Vamos acá. Vamos acá. Ahora, sacamos la suma de residuales al cuadrado de cada regresión. Listo. Entonces, para eso, creo el objeto src.r, que es la suma de residuales al cuadrado del modelo restringido. Ese es el objeto que voy a crear. Y, bueno, entonces, para esto le doy el comando suma, entre paréntesis, y le digo que con el comando resid, que es el que me permite extraer los residuales, es el que me permite extraer los residuales, resid, de la regresión restringida. Entonces, a ese resid de la regresión restringida, que los eleve al cuadrado. Que los eleve al cuadrado. ¿Sí? Le estoy extrayendo los residuos a la regresión restringida y que los eleve al cuadrado. Y que todo eso lo sume. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Y lo mismo hago con cada una de las demás. Con la suma de residuales al cuadrado de regresión 1 y con la suma de residuales al cuadrado de regresión 2. Hago lo mismo. ¿Listo? Entonces ahí le doy en correr a cada uno de ellos. Listo, ahí ya me los creó. Ahora, fíjense que aquí me dice que como los dos conjuntos, o sea, la muestra antes del cambio estructural y la muestra después del cambio estructural, se consideran independientes, se pueden sumar las sumas de residuales al cuadrado para obtener lo que se llama la suma de residuales al cuadrado no restringida. No restringida. Entonces sacamos la suma de residuales al cuadrado no restringida. Es esta. La suma de residuales al cuadrado no restringida se define como la suma de residuales al cuadrado de regresión 1 y la suma de residuales al cuadrado de regresión 2. Aquí ya la tengo. Creo un objeto src.nr, suma de residuales al cuadrado no restringido, y le asigno la suma de
los residuales al cuadrado, suma de residuales al cuadrado del modelo 1 y la suma de residuales al cuadrado del modelo 2. Y le doy aquí en correr. Listo, ya la creo. Ahora, ¿cuál es la hipótesis nula en este caso? La hipótesis nula es que no hay cambio estructural. Y la hipótesis alternativa es que sí hay cambio estructural. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Este es el estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba que quiero calcular. Donde aquí K es el número de parámetros estimados. Pues aquí tengo la fórmula. Aquí tengo la fórmula. Es suma de residuales del modelo restringido, o sea, del modelo que inicialmente estimamos. Le resto la suma de residuales del modelo no restringido y lo divido por K. K es el número de parámetros estimado, incluyendo la constante. Luego divido eso por la suma de residuales al cuadrado del modelo no restringido, dividido entre el total de observaciones menos 2 veces K. Ese es el estadístico de prueba, el F calculado. Entonces aquí, en este caso, K es el número de estimadores incluyendo el intercepto. Es decir, K es igual a 3. Y el total de observaciones es, pues, 46. Entonces, calculemos el estadístico de prueba F. Aquí abro paréntesis para que me muestre el resultado de una vez. Llamemos FC, de F calculado, el estadístico de prueba. Entonces, abro aquí paréntesis y vuelvo a abrir paréntesis y pongo la suma de residuales del modelo restringido menos la suma de residuales al cuadrado del modelo no restringido, ¿sí? Ahí ya cierro el paréntesis y lo divido entre K. Lo divido entre K, pero K es 3, porque estimé solamente 3 parámetros. La constante, el beta del logaritmo del capital y el beta del logaritmo del empleo. Listo, y cierro paréntesis. Le doy slash para dividir, abro paréntesis. Le digo que tome la suma de residuales al cuadrado del modelo no restringido y lo divida entre n menos 2 veces k. N es 46, tengo 46 datos, 46 muestras, 46 observaciones, perdón, 46 observaciones, menos 2 veces el número de estimadores, 2 por 3. Y le doy en correr. Ahí me botó que es 18.69. 18.69. Ese es el F calculado. ¿Listo? ¿Todos van conmigo? ¿Aló?
Ok. ¿Sí a todos les dio este valor? 18.69. No, profe, a mí me dio diferente, pero pues no sé qué hice mal. ¿La tienes tal cual la tengo, como la tengo acá? Sí, pues podría subir un poquito el código pues para ver si no la embarré de pronto arriba. ¿O de pronto aquí? ¿Ahí está bien? Sí, profe, tengo todo igual, pero me da es 12.9, no sé por qué. 12.9. Cuando hiciste la regresión 1 y la regresión 2, ¿las tomaste así como las tengo yo o tomaste un año diferente? Ah, no, profe, las había tomado desde un año antes, perdón. Ah, ok. Sí, sí se me fueron las luces cuando estaba identificando el posible punto de cambio estructural, el posible punto de quiebre. Ok. ¿Los demás van conmigo? Sí, Sí, profe. Ok. Ahora, ya tenemos el estadístico de prueba. Ahora, los grados de libertad de el F de las tablas, del valor crítico de las tablas son, entonces los grados de libertad del numerador es pues K, en este caso K es igual a 3, y los grados de libertad del denominador son N menos 2K, que en este caso son pues 46 menos 6 es 40. Entonces aquí abro paréntesis y creo un objeto que es ft, o sea, el f tabulado, el f de las tablas. Y asigno por medio del comando qf, abro aquí paréntesis en qf, 1 menos 0.05, o sea, este es el nivel de significancia. 1 menos alfa, que en este caso es 5%, 0.05, coma, los grados de libertad del numerador, que son 3, y los grados de libertad del denominador, que son 40. Y le doy en correr. Le doy aquí en correr. El valor crítico es 2.83. Entonces, fíjense que el F calculado, 18.69, es mayor a 2.83. O sea, rechazo la hipótesis nula. Es decir, trabajando con un nivel alfa del 5%, hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, hay cambio estructural. Hay presencia de cambio estructural. Todo esto para hacer el test de show por el camino largo. Ahora vamos a hacer el test de show, pero por el camino corto. Es decir, ¿cuál es el camino corto acá? Con las dummies. Vamos a modelar el cambio estructural con dummies.
Entonces, aquí pongo test de show corta, versión corta, con dummies. Evaluamos el quiebre en intercepto y en media. ¿Cuál es nuestro modelo a estimar? Entonces, es el logaritmo del PIB más es igual al intercepto más el beta 1 por la variable dummy que creamos, más beta 2 por el logaritmo de capital, más beta 3 por la interacción entre la dummy y el logaritmo del capital, más beta 4, logaritmo del empleo, más beta 5, interacción entre la dummy y el empleo. Ese es el modelo a estimar. Nuestra prueba de hipótesis, en este caso, se reduce a una prueba de hipótesis conjunta. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que los coeficientes beta 1 igual 0, que es el de la dummy, beta 3 igual 0, que es el del stock de capital, el de interacción de la dummy con el stock de capital, y beta 5 igual 0, o sea, la interacción entre la dummy y el logaritmo del empleo, que esas variables no son significativas para el modelo. Es decir, la hipótesis nula le estoy diciendo que no hay cambio estructural. Y la hipótesis alterna, pues que hay cambio estructural, es decir, alguno de estos betas es diferente de 0. ¿Ok? La regresión, pues, hacemos la regresión. Pongámosle simplemente reg, hago la regresión entre el logaritmo del PIB, inflexión, la DOMI, más logaritmo del capital, más la DOMI por el logaritmo del capital, que es la variable que ya habíamos creado antes, de 1.lnk, más el logaritmo del empleo, más la interacción entre la DOMI y el logaritmo del empleo de 1.ln, que ya la habíamos creado, coma, data igual, pues, al nombre de nuestra base de datos, que es base. Y le doy en correr. Y ahora le pido que me muestre los resultados. Ahí están los resultados. Fíjense que varios parámetros pierden significancia. Varios parámetros pierden significancia. Ahora, especificamos la hipótesis nula, H0. ¿Qué variables se asume no son significativas para el modelo? Entonces creo aquí el objeto H0 y le asigno, por medio del comando C, entre paréntesis, ¿cuáles son las variables que yo asumo que son 0? Entonces, entre comillas, pongo que la DOMI es igual a 0, coma, entre comillas, pongo que la DOMI por el logaritmo del capital de 1.lnk es 0, y lo mismo, entre comillas, la DOMI por el logaritmo del empleo igual a 0. Le doy en correr. Listo, ahí me creó H0. Instalamos ahora y activamos el paquete car para usar el comando linear hipótesis, que es para hacer la hipótesis conjunta. Le doy aquí en run, install package, entre comillas car, le doy en run, ahí me está instalando.
Listo. Listo, ya terminó de instalarla. Ahora activo el paquete car con library. Library, entre comillas, car, le doy en correr. Bueno, requiere también tener instalado el paquete car data, pues yo ese paquete ya lo tengo instalado. Ya lo tengo instalado. Listo, ya lo activó. Activo el paquete car. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. A Marisol le dio diferente. No te preocupes, Marisol. Seguramente lo que pasó fue pues lo que vimos antes, que especificaron el punto de quiebre un año antes o un año después. No importa, no importa. El caso es que ustedes ahí tengan el procedimiento de cómo hacer el test de show. Listo. Entonces ya instalamos y activamos el paquete car. Ahora, con el comando linear hypothesis, entre paréntesis, pongo el nombre de la regresión que estimé, coma, y la hipótesis nula, el objeto que llamamos H0. Esta regresión reg es la regresión que hicimos con dummies. Le doy en correr. Entonces, fíjense que aquí el F calculado es del modelo 2. Fíjense que aquí, ¿qué me sale en el modelo 1? Aquí en este renglón, en este primer renglón que aparece acá. Modelo 1, modelo restringido. Modelo 2, el modelo con las dummies. En el modelo 1, las dummies son ceros. Y en el modelo 2, pues las dummies las toma como 1. Entonces, ¿cuál es el F calculado? 18.69 y tiene un p-valor que es significativo al 0.01%. Bueno, si es significativo a este nivel, a este umbral, pues también es significativo a este nivel, que es del 5%. Entonces, como el p-valor es menor al 5%, trabajando con un alfa del 5% hay evidencia para rechazar H0. Hay quiebra en intercepto y en tendencia. Esta versión del test de Chow, las variables dummies nos permiten detectar un cambio estructural y a la vez nos permite modelarlo o corregirlo. Esa es la ventaja de hacer esto con este test de Chow con variables dummy. Veamos los resultados de todas las regresiones, todas las que hemos hecho. En el comando Stargazer, paréntesis, uso el comando list y le pongo en orden las regresiones que he hecho. La regresión del modelo restringido, coma, la regresión del modelo 1, coma, la regresión del modelo 2, coma, y la regresión que hicimos hace poco con las dummies. Listo, le doy aquí, coma, el type
la siguiente opción, le doy entre comillas texto, coma, ¿y qué estadísticos quiero que me presente? Pues el número de observaciones y el R cuadrado. ¿Listos? Ya ahí avísenme cuando terminen de copiar el comando, por favor. Profe, qué pena, es que a mí no me quiere coger el comando linear hipótesis. ¿No? No, profe, no me lo quiere coger. ¿Qué le sale? Me sale error en constante, LHS, cnames, raya al piso symbol, y dice la hipótesis de 1.lnk igual a 0. No está bien formulada. Ok. Entonces, ¿tú definiste la variable d1.lnk? ¿La DOMI multiplicando el logaritmo del capital? ¿La definiste? Sí, profe, ahí la definí. Entonces regresémonos aquí arriba, aquí. Profe, a mí también me pasó lo mismo, pero fue porque copié mal, o sea, la primera vez copié mal como lo había escrito, entonces no sé si de pronto, compañero, no sé si de pronto tú lo copiaste o lo escribiste mal dentro del H0 y de pronto por eso no te lo coge, porque fue el mismo error que me salió a mí la primera vez. Ok. Entonces, verifiquemos que la D1.lnk, que es la que definimos acá, es esa. Aquí puse el nombre de la base, signo de peso, D1.lnk, igual pues a la DOMI multiplicando el logaritmo del capital. Si la tienes así como yo, así es como definimos D1.lnk. Sí, profe, ahí la tengo igual. Listo. Recuerde que de pronto el problema está aquí entre de pronto pusiste K mayúscula. ¿Sí? Recuerda que R es diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Listo, ahora Sí, profe. volvamos aquí abajo. Volvamos abajo. Aquí, en H0. ¿Las tienes como yo la tengo? Sí, profe, ahí las tengo igual. ¿Instalaste y activaste el paquete CAR? Sí, señor, ahí me aseguré que estuviera instalado. Y la activaste. Sí, profe, también lo activé. Listo. Ahora, vuelve a correr linear a hipótesis. No, profe, me sigue sacando error. Error. Tan raro. Tan raro esto. ¿Verificaste que la K esté en mayúscula? Ah, listo, profe, ya me cogió. Como que se trabó un poquito y luego como que ya cogió. Ok. Listo. Bueno. ¿Los demás ya tienen el último comando? ¿Ya lo pudieron hacer? ¿Stargazer? Ya. ¿Ya? Ok. Entonces le doy aquí en correr. Listo. Ese es el resultado que a mí me dio. De pronto a algunos de ustedes no les da igual que a mí porque la DOMI la fijaron
un año antes o un año después de 1981. Sí, pero este es el resultado que yo obtengo. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles acá? Fíjense acá, en la cuarta columna, que es donde están con las variables DOMI. ¿Qué pasa cuando la DOMI es 0? Entonces, este coeficiente se me va, este término de interacción se me va, y este otro término de interacción se me va. Entonces, fíjense que el coeficiente que queda, por ejemplo, para la constante, cuando la DOMI es 0, fíjense que este coeficiente es igual al coeficiente de la regresión que hicimos en el periodo antes del cambio estructural. Sí, fíjense acá, menos 5.25, y aquí me dio menos 5.25, me dio igual. Cuando la DOMI es 0, el beta que acompaña el logaritmo del empleo es 1.5. Y fíjense que ese 1.5 es el mismo que a mí me dio cuando yo estaba estimando en la primera muestra, en la primera submuestra, o sea, antes del cambio estructural, de 1963 a 1980. Y lo mismo acá, el beta 1, que es el del logaritmo del stock del capital, cuando la DOMI es 0, me da 0.26. Y fíjense que es el mismo cuando estamos en la primera submuestra, antes del cambio estructural. Ahora, ¿qué pasa cuando la DOMI es 1? ¿Qué le pasa al intercepto? Entonces, cuando la DOMI es 1, pues me queda este coeficiente multiplicado por 1. Y este coeficiente de la DOMI se suma, o bueno, en este caso aquí tiene signo negativo, pues aquí la sumo a la constante, solo que aquí la constante me da un signo negativo. ¿Cuánto me da eso? Entonces, pongo aquí el coeficiente de la DOMI más, bueno, aquí pues el coeficiente del intercepto medio negativo, pues de una vez pongo aquí menos 5.25. Le doy aquí en correr y se me da 1.306, que es aproximadamente el coeficiente del término de intercepto cuando estimo el modelo en la segunda submuestra, es decir, cuando estoy estimando el modelo después del cambio estructural. Fíjense ahora la media del logaritmo. Cuando la DOMI es 1, fíjense acá, este término de interacción, este coeficiente me queda multiplicando por 1. Y esto lo sumo con el coeficiente logaritmo del stock de capital. Y fíjense acá, ¿qué es lo que pasa? Lo sumo y me da 0.707. Que es el coeficiente que a mí me dio, 7.707, que es el coeficiente que a mí me dio cuando estimó el modelo en la segunda submuestra después del cambio estructural. Y por último, en el logaritmo del empleo, cuando la DOMI es 1, fíjense, tengo aquí menos 1.13 más 1.5. 1.5, ¿sí? Entonces, al hacer esa suma, o bueno, esa resta, 1.5 menos 1.31, 1.31, me da 0.369. Que, adivinen,
es el coeficiente del logaritmo del empleo cuando estoy estimando el modelo después del cambio estructural. Si ven, todo lo que nos ahorramos, todo el esfuerzo que nos ahorramos, si incluimos las dummy para modelar y detectar el cambio estructural, o sea, me evito hacerme todas estas 3 regresiones, me evito sacarle los residuales al cuadrado, me evito montar la fórmula del F calculado, me evito hacerme todo eso simplemente incluyendo una dummy. Una simple dummy me ayuda a simplificar todo ese procedimiento para hacer el test de show. ¿Sí queda claro? ¿Aló? Sí. Ok. Ahí prácticamente les resolví el primer punto del taller. Bueno, les resolví una parte del primer punto del taller. Ahora, esto era con datos de series de tiempo. Vamos a hacer ahora el test de show, pero con datos de corte transversal. Aquí ya lo tengo. Entonces lo vamos a hacer igualito para que ustedes se fijen. Entonces vamos a hacer el modelo, el test de show. Vamos a hacer el siguiente modelo. Es como una variante de los ejemplos 3.2 y 7.1 de Wooldridge. El test de show por el camino largo sin dummies. Entonces, yo después les paso esto, tranquilos, no lo tienen que hacer al mismo tiempo que yo. Solamente quiero que vean cómo es que queda el test de show, pero para un ejemplo con datos de corte transversal. Yo quiero ver si hay un cambio estructural en la brecha de género. Es decir, yo aquí tengo el modelo reducido de Mincer. Este es el modelo restringido. ¿Por qué restringido? Porque yo sumo que a lo largo de todas las observaciones, estos betas estimados permanecen constantes. ¿Cuál sería el quiebre en este caso? La brecha de género. ¿Cuál es el quiebre? Pues la brecha de género. Yo quiero ver si hay una diferencia significativa entre el ingreso por hora que percibe una mujer y el ingreso que perciben por hombres. Deseo evaluar si hay diferencias entre los salarios de las mujeres y de los hombres. Para tal fin usamos la variable dummy female. Female es 1 para las mujeres, 0 para los demás. Yo aquí instalo y activo el paquete foreign. Ah, ya está instalado, ok. Ok, ya está instalado. Ahí lo está volviendo a instalar. Listo, allá lo instaló. Ahora con Library lo activo. Voy a importar la base de datos Wage 1 de pues, la página de donde están las bases de datos de Wooldridge. Si pongo
wage1, que es el nombre de la base de datos, y con el comando read.dta pongo entre comillas el sitio web, la dirección web donde está la base de datos, y en estos últimos tres espacios pongo, después del punto, pongo DTA, que es la extensión del formato del archivo, y le doy en correr. Ahí ya me creó la base de datos. Estimo el modelo sin la dummy female, o sea, el modelo restringido, que es este que tengo acá. Ese es el modelo restringido, modelo R. Ahora estimo el modelo, pero solo para los datos de las mujeres. Es decir, solo con los datos de las damas. Entonces hago lo mismo, logaritmo del salario, genuflexión, educación, experiencia, antigüedad, data igual wage1, abro paréntesis cuadrado, nombre de la base wage1, signo de peso, female estrictamente igual, pongo doble igual a 1, coma, y listo. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que para la variable, que para aquellas personas que en esa encuesta hayan dicho que sí, female es igual a 1, se hayan reportado como mujer, que solamente para esas personas haga esta regresión, solamente haga esta regresión, pero para los datos de las mujeres. Le doy aquí en correr. Ahora el turno para los caballeros. Estimo el modelo, pero solo para los datos de los hombres. Entonces hago lo mismo, pero aquí, fíjense, aquí yo pongo female igual 0, estrictamente igual, doble igual, ¿sí? 0, o sea, para los datos de los caballeros, de los hombres. Estimo el modelo. Y ahora veamos los resultados de las regresiones con Stargazer. Le doy en correr. Ahí me muestra los resultados de cada una de las tres regresiones. Este es el modelo restringido, los datos para las damas, el modelo para las damas y el modelo para los caballeros. Fíjense que a primera vista los coeficientes no son iguales. Esto me da a entender de que en efecto la brecha de género me marca un quiebre, un cambio en el comportamiento, y eso es lo que ahora quiero modelar. Vuelvo y saco la suma de residuales al cuadrado. Y saco aquí la suma de residuales al cuadrado. ¿Listo? Ya saqué la suma de residuales al cuadrado de cada uno de los tres modelos. Saco una vez más la suma de residuales al cuadrado del modelo no restringido. En correr. ¿Cuál es la hipótesis? Que no hay cambio estructural. Es decir, no hay brecha de género. No hay brecha de género, no hay cambio estructural. El estadístico de prueba pues es el que ya habíamos hecho antes, donde hace número de estimadores, incluyendo el intercepto. En este caso son 4. Son 4. El número de observaciones totales es 526, entonces calculamos el estadístico de prueba. El F calculado me da 18.81, 18.82 aproximadamente. Los grados de libertad del numerador pues son 4, los grados de libertad del denominador son 526 menos 8, eso me da 518. Entonces aquí lo calculo.
Entonces, fíjense que como el F calculado es mayor al F tabulado, trabajando al 5%, 0.05, rechazo H0. O sea, trabajando con un nivel alfa del 5%, hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Hay cambio estructural, es decir, sí hay brecha de género. Sí hay brecha en los salarios. Hay discriminación de género en los salarios. Ahora vamos a usar el test de Chow que les enseñé, pero con dummies, que es el camino más fácil. Entonces, afortunadamente, en la base de datos ya está incluida la dummy female. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estimo el modelo que inicialmente hice, pero le agrego la dummy female y también la dummy female, pero multiplicando a cada una de las variables. A educación multiplicado por female, experiencia multiplicado por female y antigüedad multiplicado por female. Sí, lo mismo que hicimos anteriormente, la dummy multiplicando cada uno de las variables explicativas. Aquí lo tengo. Para incluir el producto de interacción, pues pongo la variable i y defino años de educación por female, lo mismo y experiencia por female y lo mismo y antigüedad por female. ¿Listo? Hago ahí la regresión. Quiero que me muestre los resultados. ¿Por qué quiero que me muestre los resultados? Porque es que fíjense acá cómo es que él lee el término de interacción entre educación y la dummy. Este es el nombre de la variable. Así es como lo lee, tal cual está aquí, así es como lee el nombre de la variable. Entonces, prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es el beta 1, el beta 3, el beta 5 y el beta 7, que son los coeficientes de las variables que tienen dummy, no son significativos para el modelo, es decir, no hay cambio estructural. La hipótesis nula es que al menos uno de esos betas presenta cambio estructural. Especificamos H0. ¿Qué variables se... Uy, qué pena. Qué pena. Especificamos H0. ¿Qué variables se asumen no son significativas? Entonces, aquí pongo female igual 0. Aquí pongo, copio y pego aquí esta parte. Fíjense que me quede igual a como la reporta en la regresión. Los términos de interacción igual a 0. Esa es la hipótesis nula. Y efectúo la prueba de hipótesis con linear hipótesis. Entonces me sale que el p-valor es menor al 5%. O sea, trabajando con un nivel alfa del 5% hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Hay cambio estructural. O sea, hay discriminación de género y eso se ve en la brecha salarial. Y por último, pues veamos los modelos, los resultados de todos los modelos con Stargazer. Listo. Fíjense que una vez más, ahí tengo el modelo con las dummies. ¿Qué pasa cuando las dummies son 0? Son 0. Entonces, todos esos términos de female por educación se me van. Y fíjense que, por ejemplo, en la constante me da 0.32. Y es la misma para el modelo con los datos de los hombres. ¿Qué pasa cuando la dummy es 1? Pues, por ejemplo, para female es 0.34 y se lo sumo al intercepto, me da 0.356, que es el caso del modelo que estimamos para los datos de únicamente las damas. Entonces, aquí una vez más, las dummies me ayudan mucho a modelar y detectar el cambio estructural.
Así es como se hace un test de show con dummies. ¿Sí? Cuando la variable es 1, obtenemos el modelo estimado con los datos de las mujeres. Modelo 1. Cuando female es 0, obtenemos el modelo estimado con los datos de los hombres. O sea, el modelo 2. Listo, muchachos, así es como se hace un test de show en toda regla con dummies. Y si ustedes se fijan, es mucho más fácil hacerlo con dummies. Todo lo que uno se ahorra, incluyendo una o dos dummies, dependiendo de cuántos cambios estructurales hay, incluyendo una dummy, me ayudó bastante. Entonces, pues espero que esto les sirva, muchachos. No sé cómo notaron la clase de hoy. ¿Sí entendieron la idea? ¿Sí captaron bien cómo es el test de show? Sí. Sí, señor. Sí, ¿cómo vieron la clase de hoy? ¿Muy aburrida? Sí, tranquilo, yo les envío el script. Yo siempre les envío el script. Yo siempre les envío el script. ¿Algún comentario, sugerencia? Sí, Martín. Cuénteme. Ah, ok. Sí, sí. Yo no sé por qué cada vez que prendo este computador se demora como unos 10 minutos para que empiece a funcionar bien. Y mientras mientras trato de que prenda, pues eso se vuelve súper lento. Entonces por eso es que hoy me demoré un poquito, porque mientras prendía, eso estaba súper lento. Y ya está un poquito viejito este computador, ya tiene como que más de 7 años. Ok, muchachos, si no hay más comentarios, una retroalimentación. Ah, sí, ok. Gracias por el consejo, Rodrigo. Bueno, ok. Bueno, la próxima clase empezamos en regla con lo que es heterocedasticidad. Y Disculpe, profesor. bueno, ok. Les recomiendo que miren el capítulo 9, capítulo 9 de Gujarati. Ahí ustedes encuentran cómo modelar un cambio estructural con dummies. Que ahí muestran gráficos de cómo es un cambio estructural cuando hay quiebra en intercepto, cuando hay quiebra en media y cómo se meten las dummies ahí. Disculpe, profesor. ¿Sí?